Me llamo Vernon Ashcroft y cumplí 78 años el pasado febrero. Ahora vivo solo en una modesta casa estilo rancho de 2 habitaciones en Denton, Texas. Es la misma casa a la que me mudé con mi difunta esposa, Lorna, hace casi 46 años. Criamos a nuestros hijos aquí. Pintamos el revestimiento de la casa incontables veces. Parchamos el techo después de las granizadas y plantamos el roble del jardín delantero que ahora empequeñece la casa. Ese árbol fue una vez un retoño en las manos de Lorna, y ahora es un imponente monumento al tiempo que se nos ha escapado, cargado de años, como mis propios huesos. Desde que Lorna falleció hace 5 años, he hecho todo lo posible por mantener la casa limpia y el jardín en buen estado. Ella lo hubiera querido así. Preparo mis propias comidas, lavo la ropa y voy al supermercado una vez a la semana. Sigo usando la misma camioneta vieja que compramos cuando nació nuestro primer nieto. Cruje y traquetea, pero me lleva de ida y vuelta. Mi cuerpo es más lento que antes, pero mi mente sigue funcionando. Al menos eso creía. Casi todas las mañanas me despierto antes del amanecer. No es exactamente insomnio, sino una especie de inquietud que se ha instalado en mí con los años. Hiervo agua en la misma tetera destartalada que usaba Lorna. Me preparo té negro con un chorrito de leche y me siento en el sillón junto a la ventana, viendo cómo se apaga la farola y el mundo empieza a despertar. Hay algo reconfortante en esa hora tranquila y sin reclamar antes de que los niños del vecindario empiecen a gritar y las cortadoras de césped arranquen con un rugido. Antes pensaba que era una especie de soledad pacífica, pero últimamente he dejado de fingir que la paz y la soledad son lo mismo. Mi hijo, Mason, vive en Oregón. No hemos hablado en casi 2 años. Nuestra última llamada terminó con una discusión cuyo origen no recuerdo bien. Algo sobre política, impuestos o uno de esos temas que se agrian más rápido que la leche en la encimera. Me envía una tarjeta de Navidad con una foto de sus perros todos los años, pero sin remitente. Mi hija, Erin, está más cerca, al menos geográficamente. Ella y su esposo, Brad, viven en Plano, a solo 1 hora en coche. Solían visitarnos más a menudo, sobre todo justo después de la muerte de Lorna. Pero con el tiempo, las visitas se acortaron y finalmente dejaron de venir. No creo que Erin sea cruel, no exactamente. Simplemente práctica, eficiente, siempre lo fue. Ahora gestiona una especie de oficina de operaciones inmobiliarias, supervisando a otros agentes y cerrando acuerdos de gran valor. Es elegante, viste bien y nunca llega tarde. También es de esas personas que miden la atención por la logística, no por las emociones. Después del funeral de Lorna, Erin se ofreció a ayudarme a organizar todo. Pastilleros automáticos, folletos de atención médica a domicilio e incluso un planificador de patrimonio. En ese momento, pensé que estaba siendo servicial, pero algo en su tono me dio escalofríos, como si yo fuera solo una tarea más en su lista, entre finalizar los documentos del depósito y reservar la tintorería. A Brad, por otro lado, nunca le he caído bien. Siempre ha sido distante, nunca ha sido grosero, pero su cortesía es de esas que hieren, demasiado refinada para ser genuina. Me llama señor, lo cual me resulta inquietante. Nunca le gustó que corrigiera los modales de los niños en la mesa o que contara historias demasiado largas. Lorna solía decir, Brad es reservado, pero siempre supe que me menospreciaba. Trabajé casi toda mi vida como ingeniero civil. No era ostentoso ni rico. No tenía un barco ni invertía en acciones. Trabajaba en carreteras y sistemas de drenaje, y volvía a casa sucio. Era bueno en lo que hacía, pero Brad, él gestiona carteras. Lleva relojes que cuestan más que mi primer coche. Todavía recibo tarjetas de cumpleaños de Erin, normalmente con una tarjeta de regalo dentro, de Home Depot, Walgreens o algo impersonal.
Sin mensajes, solo una firma. Siempre escribe con cariño, Erin y Brad. Nunca papá ni te extrañamos. Solo una fórmula, un marcador. Las guardo en un cajón, ordenadas. Una parte de mí todavía espera que signifiquen algo algún día, aunque sé que no es así. Peor que el silencio es la repentina y desgarradora intrusión. Hace como un mes, Erin empezó a llamar con más frecuencia. No con cariño ni nostalgia. Eran llamadas breves y excesivamente alegres, como si alguien leyera un guión. Hola papá, solo quería saber cómo estás. ¿Comes bien? ¿Tomas tus medicamentos? ¿Cómo duermes? Más que preguntas, eran una lista. Cada vez que respondía, sentía que me evaluaban. Su voz era suave, pero sus pausas eran demasiado calculadas. Al principio pensé que solo intentaba reconectar. Quizás algo había cambiado. Quizás me extrañaba. Entonces Brad me llamó directamente. Era tan raro que me zumbaban los oídos. Parecía animado, con ese aire de vendedor que tiene, y dijo que él y Erin estaban planeando unas vacaciones cortas y que tenían un pequeño y encantador apartamento en la playa de South Padre Island. ¿Por qué no vienes con nosotros? Drenia preguntó. Pensamos que te vendría bien una escapada. Aire fresco, tiempo en familia. Mi primer instinto fue sospechar, pero me lo tragué. Dije que sí. Quería que fuera real. Quería creer que recordaban mi existencia, más allá de las tarjetas de cumpleaños y los regalos. Aún así, algo en la oferta me picaba como una picazón insoportable. Empecé a tener una libreta junto a la cama, anotando pequeñas cosas. Lo que comía. ¿Con quién hablaba? Si cerraba la puerta trasera con llave. Me decía que era solo para llevar la cuenta, un pequeño truco para organizarme. Pero, siendo sincera, una parte de mí estaba asustada. Había olvidado el nombre del perro de mi vecino la semana pasada. Había perdido las llaves en la nevera hacía 2 meses. ¿Y si tenían razón en preocuparse? Lo he visto. Hombres como yo, antes independientes, poco a poco se van perdiendo. Empieza con confusión, luego con paranoia, y pronto llegan los niños con papeles para firmar. No quería creerlo, pero había oído historias. Vecinos, viejos amigos. Un hombre con el que jugaba al ajedrez en la biblioteca acabó en una residencia contra su voluntad porque su hija afirmaba que había olvidado cómo apagar la estufa. No lo había olvidado. Simplemente no oyó el temporizador. Me dije a mí misma que Erin y Brad no eran así. Tenían buenos trabajos, vidas estables. No necesitaban mi dinero. Y, sin embargo, últimamente notaba que faltaban cosas. Unos extractos bancarios que juraría haber dejado en la mesa de la cocina. Una receta que nunca llegó. Cuanto más intentaba racionalizarlo, más ansiosa me ponía. Empecé a cuestionar todo lo que hacía. Me encontré releyendo el mismo artículo 3 veces y revisando la cocina 2 veces antes de acostarme. Me dije a mí misma que solo estaba siendo precavida. Cuando le mencioné el viaje a mi vecina, la señorita Helen, arqueó una ceja y dijo: «Bueno, Vernon, asegúrate de llevar tu sentido común junto con los calcetines». Me reí, pero sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. De esas advertencias que la gente envuelve en un chiste. Ahora solo faltan 2 días para el viaje. He empacado ligero. Solo algo de ropa, mis pastillas y el cargador del teléfono. Añadí una grabadora de voz portátil que compré hace años y nunca usé. Y anoche, en un ataque de insomnio, saqué la vieja cámara de niñera que usábamos cuando nuestros nietos eran pequeños. Todavía funciona. La probé detrás de una fila de libros en la estantería. Grabó con claridad. La lente de la cámara es diminuta, casi invisible. Quizás no lo necesite. Quizás este viaje sea el primer paso hacia algo mejor. Quizás regrese con historias en lugar de arrepentimientos. Pero por si acaso, empaqué baterías de repuesto. Y mientras cerraba la maleta,
Le susurré a la foto de Lorna en la repisa. Deséame suerte, cariño. Creo que podría necesitarla. La mañana de nuestra partida llegó con un silencio inquietante. Apenas había dormido, revolviéndome entre sábanas que de repente me parecieron demasiado pesadas, con mis pensamientos dando vueltas en círculos. Me levanté a las 5, me duché, me vestí y me preparé un desayuno que apenas podía tocar. Los huevos estaban gomosos, las tostadas demasiado secas, o quizá era cosa mía. Revisé mi maleta. Calcetines, camisetas, pantalones, medicamentos, la pequeña grabadora de voz metida en el forro de mi neceser y la cámara de niñera, cuidadosamente escondida dentro de un cuaderno ahuecado que había marcado como planificación de la jubilación. Metí un bloc de notas en el bolsillo lateral. Por si acaso, exactamente a las 7:45, oí el crujido agudo de neumáticos sobre la grava. Abrí las cortinas y vi la elegante camioneta negra de Brad aparcada en mi entrada. No salió, por supuesto. Nunca lo hizo. Erin salió del asiento del copiloto, con una cazadora beige sobre unos vaqueros a medida y el pelo recogido en una coleta sencilla. Se movía con brío, golpeando el suelo con los tacones al acercarse a mi puerta. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa demasiado brillante para esa hora. «¿Listo para un poco de sol?» Asentí, levantando mi bolso. Se ofreció a llevárselo, pero no esperó mi respuesta. Ya iba a medio camino del coche con él cuando cerré la puerta. Brad no dijo ni una palabra mientras me subía al asiento trasero. Hizo un breve gesto hacia el retrovisor, un gesto tan desprovisto de afecto que pareció mecánico. Erin ajustó el aire acondicionado y se giró en su asiento con una sonrisa forzada. «Cómodo. ¿Necesitas algo antes de irnos? ¿Baño? ¿Agua?» «No, estoy bien», dije, acomodándome. Los asientos de cuero estaban frescos y olían ligeramente a algún producto de limpieza industrial. El coche arrancó antes de que me abrochara el cinturón. Condujimos en silencio durante casi media hora. Erin revisaba su teléfono, mirando de vez en cuando la pantalla de Brad y murmurando algo que no pude oír. No me incluyeron en su conversación. Me senté con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando los campos que pasaban, sintiéndome más como una carga que como compañía. En un momento dado, pregunté si pararíamos a desayunar. Erin esbozó una sonrisa forzada y dijo: «Trajimos algo para picar». Me entregó una bolsita de plástico con una barra de granola y una manzana. Después de 3 horas de viaje, paramos a repostar en una tienda a las afueras de Waco. Fui al baño y, mientras me lavaba las manos, me vi reflejada en el espejo. Me veía cansada, mayor de lo que recordaba. Tenía un vacío alrededor de los ojos que no había visto antes. Respiré hondo, me eché agua en la cara y me dije a mí misma que dejara de dramatizar. De vuelta en el auto, Brad preguntó: «¿Recuerdas a dónde nos dirigimos, verdad?» Su voz era suave, pero sus ojos eran calculadores. «South Padre Island», dije, mirándolo a los ojos. «Mencionaste la casa de la playa». Sonrió levemente. «Así es, solo para asegurarme». Erin se giró ligeramente en su asiento. «Solo queremos asegurarnos de que te sientes bien, papá. ¿Sin confusión ni dolor de cabeza?» Fruncí el ceño. «Estoy bien. ¿Por qué iba a estar confundida?» Ella le restó importancia con un gesto. «Solo tengo cuidado. Ya sabes cómo es a tu edad. Viajar puede ser desorientador». No dije nada. Mis dedos se apretaron ligeramente alrededor del apoyabrazos. Llegamos a la casa de la playa a última hora de la tarde. Era más grande de lo que esperaba. 3 pisos, pintada de verde espuma de mar con molduras blancas, a pocos cientos de metros del agua. Erin nos guió, introduciendo un código en la cerradura inteligente. Dentro, el aire olía a limón y pintura fresca. Todo relucía. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, amplios ventanales con vistas al mar.
Mi habitación estaba en el primer piso, escondida al fondo, con la ventana mirando hacia la pared. Una cama estrecha, una cómoda pequeña y un televisor colgado demasiado alto. Sin detalles personales, sin fotos. Se sentía estéril. Erin me mostró cómo usar el termostato inteligente, que requería una aplicación en mi teléfono, y me recordó, 2 veces, que no ajustara la configuración manualmente. Esa noche cené para llevar. Sushi. Erin afirmó que era ligero y sano. Intenté recordar la última vez que comí pescado crudo. No estaba seguro de haberlo hecho nunca. Cuando cogí la salsa de soja, me dijo rápidamente: «Cuidado con eso, papá. Tienes sodio». «No tengo problemas de presión arterial», respondí. Ella arqueó las cejas. «¿Estás segura? ¿No te dijo nada tu médico en tu última cita?» La miré fijamente. «No estabas allí». «Hablé con la enfermera después», dijo con naturalidad, y se giró para abrir una botella de agua con gas. En fin, más vale ser precavida. Esa noche, después de que todos se fueran a sus habitaciones, me senté en el borde de la cama, mirando la pantalla del televisor en blanco. Algo no encajaba. No solo la frialdad de la casa, ni el silencio de Brad, ni la alegría forzada de Erin. Era la forma en que me observaban constantemente, siguiendo mis reacciones, dirigiendo las conversaciones como si fueran sus propios controladores. Apagué las luces, me metí en la cama y me quedé allí tumbado durante horas con los ojos abiertos, escuchando el crujido ocasional de pasos arriba, el murmullo de conversaciones tras una puerta cerrada. A la mañana siguiente, Erin llamó a la puerta y entró antes de que pudiera abrir. «Hora de tomar tus medicamentos», dijo, ofreciéndome un pastillero. Lo miré. Los compartimentos estaban etiquetados para la mañana y la noche. Tomé una pastilla y la di vueltas en la mano. «¿Qué es esto?». Dudó un momento. «Vitamina D. Me la recomendó el médico, y la azul es un estabilizador del ánimo suave. Dijiste que has tenido problemas para dormir». «Nunca dije eso». «Bueno, mencionaste la inquietud. No pedí pastillas». «Son suaves, papá. Tómalos. Me gustaría hablar personalmente con mi médico», dije. La expresión de Erin permaneció inalterada. «Programaremos algo la semana que viene. Probemos con esto por ahora». Ella dejó el organizador en mi mesita de noche y se fue. No tomé las pastillas. Las escondí bajo un pañuelo en la papelera y grabé todo el intercambio con mi grabadora. Aún no estaba seguro de qué estaba recogiendo, pero mi instinto me decía que empezara. Más tarde ese mismo día, Brad anunció que una trabajadora social pasaría por allí. «Solo un chequeo de bienestar», dijo. «Totalmente rutinario. Hace esto para personas mayores de 70. Parpadeé. «¿Por qué necesitaría un chequeo de bienestar?» «Porque vives sola», intervino Erin. «Es lo normal. Se aseguran de que estés bien, de que no te descuiden, ese tipo de cosas. Pero no me están descuidando». «Claro que no», dijo ella sonriendo. «Es solo protocolo». La mujer llegó a las 2 de la tarde. Era educada, de unos 30 y tantos años, llevaba blazer y un cordón. Me hizo preguntas básicas. Mi fecha de nacimiento, dónde estaba, quién era el presidente. Respondí con facilidad. Luego me preguntó si alguna vez olvidaba citas, me perdía conduciendo o dejaba electrodomésticos encendidos. Le dije que no, pero ella no dejaba de mirar su portapapeles como si ya hubiera marcado «sí». Después de que se fue, oí a Erin y Brad hablando en voz baja arriba. Me acerqué sigilosamente al pasillo y capté fragmentos por la rejilla de ventilación. Primeros indicios. Podemos presentar la solicitud el mes que viene si conseguimos suficiente documentación. Poder notarial. Tendremos que hablar con el banco. Esa noche, instalé la cámara de niñera. La puse en la estantería de mi habitación
en un ángulo perfecto para captar la cama, la mesita de noche y la puerta. La luz del dispositivo era diminuta y no brillaba. Se integraba perfectamente con los demás aparatos electrónicos. La probé usando mi teléfono como receptor. Imagen nítida, audio nítido. La dejé encendida y me tumbé, mirando al techo. Sentí algo que no había sentido en décadas. Un miedo creciente a no estar segura en mi propia familia. Que mi hija, la bebé a la que una vez mecí para dormirla en una manta amarilla, estuviera conspirando contra mí. Pensé en Lorna, en lo furiosa que se habría puesto al ver a su familia así. Y pensé en mi cuaderno, las páginas llenas de fechas, frases, patrones. Algo estaba sucediendo. Aún no conocía el panorama completo, pero lo sabría, y estaría lista. Los días siguientes transcurrieron con una regularidad desconcertante, cada uno entrelazado con la misma cortesía forzada, las mismas manipulaciones silenciosas, la misma corriente subyacente de control disfrazada de preocupación. Empecé a notar un patrón, como si todo el viaje hubiera sido coreografiado de antemano, y yo solo fuera un actor reacio que se tambaleaba entre sus marcas. Erin me despertaba todas las mañanas sobre las 7:30, con un toque suave pero inesperado, entrando con una voz alegre que parecía artificial y ensayada. Volvía a traer el pastillero y me observaba con una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos hasta que fingía tomarlos. Aprendí rápidamente a deslizarlos bajo la lengua, escupirlos en un pañuelo y tirarlos por el inodoro cuando nadie me veía. Brad no participaba mucho. Se pasaba la mayor parte del tiempo con el portátil, atendiendo llamadas con los auriculares puestos, paseando por el balcón y murmurando sobre inversiones, aunque nunca vi ningún correo ni documento abierto en su pantalla. Cuando me hablaba, lo hacía con frases cortantes y educadas. ¿Está bien, señor? ¿O necesita algo? Siempre formales, siempre distantes. Una tarde, mientras Erin estaba en el supermercado y Brad decía estar durmiendo la siesta arriba, aproveché para revisar las grabaciones de la cámara. Usando la conexión cifrada que había configurado entre mi teléfono y la cámara de niñera, busqué las últimas 48 horas de grabaciones. Me vi durmiendo, dando vueltas en la cama. Sobre las 2 de la madrugada de la noche anterior, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Erin entró, descalza, moviéndose en silencio. Se acercó a la mesita de noche, levantó el pastillero, lo revisó y luego abrió el cajón. Rebuscó un momento, luego se dirigió al armario y abrió la puerta. Revisó las camisas colgadas, luego se acercó al estante de arriba y bajó la caja de zapatos donde había guardado algunos de mis documentos. Mi testamento, una copia de mi certificado de nacimiento, una carpeta con el título Cuentas. No me había dado cuenta hasta ese momento de que ella sabía exactamente dónde lo guardaba. Hojeó los papeles, tomó una foto con su teléfono de algo dentro, luego lo guardó todo con cuidado y salió de la habitación. Se me cortó la respiración al ver la grabación. No estaba enfadado. Todavía no. Sentía un miedo profundo y profundo. Algo estaba pasando, algo calculado, y ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Simplemente asumieron que no me daría cuenta. O peor aún, que no lo recordaría. A la mañana siguiente, la conversación durante el desayuno se tornó inesperadamente cruel. Había comentado algo sobre un restaurante local que vi al pasar caminando, y Erin se rió suavemente. «Dijiste eso ayer, papá», parpadeé. «No lo creo». «Sí, lo dijiste ayer y anteayer. Últimamente te repites mucho». Brad no levantó la vista del teléfono. «Quizás sea hora de programar esa evaluación, solo para estar seguros». «¿Qué evaluación?», pregunté. Erin dio un sorbo a su café. «Hemos estado hablando con el doctor. Randall. Sugirió una evaluación cognitiva. Es muy rutinaria. Mucha gente de tu edad se la hace». Nunca estuve de acuerdo con eso.
Ella sonrió levemente. No tenías por qué. Solo estamos preocupados. Se te han estado olvidando cosas. Los miré a ambos. ¿Quieres decir que te preocupa que aún sepa lo que está pasando? La sonrisa de Erin se desvaneció por un instante. No es justo, papá. Solo intentamos ayudarte. Me levanté de la mesa. No necesito tu ayuda. Necesito que dejes mis cosas en paz. Brad finalmente levantó la vista. No sabes lo que necesitas. Eso me detuvo. No había amabilidad en su tono, ni suavidad. Solo certeza, fría y dura como una puerta cerrada. Salí de la cocina sin decir nada más. Salí a la terraza y me quedé mirando las olas. La marea estaba subiendo. El cielo estaba nublado. Podía oler la sal, espesa en el aire como un recuerdo. No quería llorar, pero me escocían los ojos. Recordé cuando Erin era pequeña, cuando la llevaba en hombros por la playa, sus manos enredadas en mi pelo, sus risitas como música. Ahora ya no reconocía su voz. Tenía una agudeza, un propósito que no podía atribuir a nada amoroso. Esa noche trajeron a otro visitante. Esta vez era un hombre llamado Howard, presentado como especialista cognitivo-conductual. Llevaba un suéter beige y gafas de montura metálica. Sonrió abiertamente y me estrechó la mano con las suyas. He trabajado con docenas de familias en situaciones similares, dijo con cariño. Solo estoy aquí para hacer algunas preguntas. Totalmente informal. Asentí con cautela y me senté frente a él en la sala. Erin rondaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Howard empezó con suavidad. ¿Puedes decirme la fecha de hoy? 10 de agosto. ¿Y el año? 25. Genial. ¿Puedes recordar 3 palabras? Manzana, mesa y centavo. Las repetí. Me hizo algunas preguntas más. Contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7, nombrar al presidente actual, dibujar un reloj. Respondí a todas sin dudarlo. Después de 10 minutos, se recostó, tomando notas en un bloc. Muy bien, muy afilado. Erin intervino, pero se le olvida todo el tiempo. Dejó la estufa encendida la semana pasada. No lo hice, espeté. Continuó como si no hubiera hablado. También perdió su tarjeta bancaria, olvidó nuestra dirección y ayer me llamó por el nombre equivocado. No lo hice. Howard no respondió. Simplemente asintió y siguió escribiendo. Supe entonces que, fuera lo que fuese, no era una evaluación justa. Era una actuación y yo no era el público. Era la prueba. Quería gritar, exigir justicia. Pero también sabía que no era así. Me quedé allí sentado en silencio. Sonreí cuando Howard se fue y no dije nada cuando Erin cerró la puerta tras él. Pero en cuanto subieron, revisé la grabación. La cámara lo captó todo. La prueba, la conversación, las mentiras de Erin. Recorté el vídeo y lo guardé en 3 memorias USB. Luego lo anoté todo. Cada pregunta, cada respuesta, cada palabra que decían. Puse la fecha en la página. Subrayé la palabra mentiras 3 veces en rojo. 2 noches después, me desperté a las 3 de la madrugada con voces apagadas fuera de mi puerta. Salí de la cama sigilosamente y pegué la oreja a la madera. Es demasiado pronto, decía Brad. Todavía está demasiado listo. Está fallando, susurró Erin. Es solo estrés. Una vez que solicitemos la tutela temporal, el tribunal exigirá una evaluación formal. Para entonces, ya tendremos suficiente. No podemos esperar, susurró Brad. Hablé con el banco ayer. Necesitamos acceso ya. Me aparté de la puerta con el corazón latiéndome con fuerza. Me temblaba la mano, pero no de edad, sino de rabia. A la mañana siguiente les dije que quería acortar el viaje. Brad arqueó una ceja. Todavía nos quedan 4 días. No me siento bien, dije. Quiero irme a casa.
Erin miró a Brad y luego sonrió de oreja a oreja. «Claro, papá, pero no te apresures. Solo descansa hoy. Mañana hablaremos del viaje». Esa tarde salieron, supuestamente a comprar comida. Aproveché para empacar mis cosas. Borré la app de la cámara de niñera de mi teléfono, guardé la cámara en la maleta y metí las 3 memorias USB en bolsas separadas. Una en mi zapato, otra en mi neceser y otra dentro de un frasco de vitaminas. Tomé mi identificación, mi teléfono y el dinero escondido que había guardado en el forro de la maleta, por si acaso. Cuando regresaron, fingí estar dormido. A la mañana siguiente, antes del amanecer, me escabullí. Caminé casi 1 kilómetro hasta la parada de autobús más cercana y tomé la línea local al centro. Encontré un hotel y pagué en efectivo la noche. Desde allí, llamé a mi abogado, Richard Feller, y le dije que tenía algo urgente. No me hizo preguntas, solo me dijo que fuera al día siguiente. Me senté en esa habitación de hotel, con las cortinas cerradas, la puerta cerrada con llave, las memorias USB esparcidas sobre la cama como pruebas en un juicio. Volví a ver la grabación, deteniéndome a cada instante. Erin me miraba como si no fuera su padre, sino un obstáculo. Recordé la primera vez que dijo «papá» después de rasparse la rodilla en el parque. Recordé haberla llevado a la cama cuando se quedó dormida en el sofá. Recordé haberle agarrado la mano en el hospital cuando dio a luz a su hijo. Me quedé mirando la pantalla, a la mujer que me llamaba confundida y frágil, y finalmente me permití sentir el dolor. La mañana que entré en la oficina de Richard Feller, con la humedad del aire costero aún impregnada en mi ropa, me sentí más vieja que nunca. No por los kilómetros recorridos ni por las noches de insomnio acumuladas, sino por el peso de saber algo que nunca quise creer, que mi propia hija me había visto no como una persona a la que proteger, sino como una posesión que controlar. Richard había sido mi abogado durante más de 20 años. Se encargó de nuestros testamentos cuando Lorna vivía. Nos ayudó con asuntos de propiedad y, en una ocasión, intervino cuando un contratista intentó estafarme con la remodelación de una cocina. No era un hombre propenso a los sentimentalismos, lo que lo hacía confiable. Cuando me vio entrar sin cita previa, con la maleta en la mano, no sonrió ni bromeó. Simplemente asintió con la cabeza hacia su oficina y cerró la puerta tras nosotros. Le conté todo: las conversaciones, las evaluaciones simuladas, las pastillas, los susurros nocturnos. Le enseñé la grabación en una de las memorias USB. Observó con el ceño fruncido, en silencio hasta el final. Al terminar, se recostó en su silla y respiró hondo. «Esto no es solo un drama familiar», dijo en voz baja. «Esto es premeditado. Si lo que dices es cierto, puede que ya estén trabajando para solicitar la tutela a tus espaldas». Asentí. «Quieren controlar mis finanzas, mi casa, todo». Abrió un cajón y sacó un bloc de notas. «Tenemos que actuar con rapidez. Primero, redactaremos una revocación de cualquier poder notarial, médico o financiero que haya otorgado previamente a su hija. ¿Alguna vez firmó algo que le diera autoridad?» «No lo recuerdo», dije con sinceridad. Puede que hubiera algo después de la muerte de Lorna, pero confiaba en ella entonces. Richard asintió con gravedad. «Lo revocaremos de todas formas. Luego presentaremos una declaración formal de competencia mental. Haré que te evalúe un especialista neutral, alguien en quien el tribunal confíe. Una vez que determinemos que estás en pleno uso de tus facultades mentales, podremos anular cualquier solicitud de tutela que intenten presentar. ¿Y si ya presentaron la solicitud? Entonces lo impugnaremos con las imágenes, pero cuanto antes actuemos, mejor. Trabajamos todo el día, haciendo llamadas, redactando documentos, escaneando mis notas, duplicando los archivos de video y enviándolos al sistema seguro de casos de Richard.
A la mañana siguiente, un médico con el que Richard había trabajado en casos anteriores, un neurólogo de voz suave llamado Doctor Leyland, me evaluó. Me hizo preguntas reflexivas y me trató como una persona, no como un paciente. Pasé la evaluación sin problemas. Incluso elogió mi memoria, diciendo que la mayoría de los hombres de mi edad tenían más dificultades con las fechas y los nombres que yo. Fue en esa habitación blanca y estéril, bajo la luz parpadeante de un panel del techo anticuado, donde empezó a asentarse todo el peso de lo que había escapado. Llevaban meses planeándolo, quizá más. Me preguntaba si Erin lo había considerado primero cuando olvidé su aniversario el año pasado, o cuando le pregunté 2 veces en una semana si Brad seguía trabajando en la misma empresa. Quizás les había dado toda la munición que necesitaban sin darme cuenta. Pero no era solo el olvido con lo que contaban, sino mi silencio, mi renuencia a creer que la gente a la que quería pudiera convertirme en una carga. Una vez finalizada la evaluación, Richard presentó los resultados a la Secretaría del Condado junto con una declaración formal de competencia legal. Dicha declaración constaría en los registros judiciales si Erin o Brad intentaban presentar una petición. También les envió cartas certificadas a ambos, indicando que había contratado a un abogado y que toda la comunicación legal debía pasar por su oficina. Imaginé su sorpresa cuando llegaron esos sobres. Imaginé el momento en que Erin abrió el suyo y se dio cuenta de que lo había descubierto todo. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Regresé a mi casa en Denton, que parecía más pequeña de lo que recordaba, y extrañamente intacta, como un museo dedicado a alguien desaparecido. Polvo en la mesa, una pila de periódicos junto a la puerta, un ligero olor a café rancio. Limpié lo que pude, ventilé la habitación de invitados, encendía la luz del porche cada noche, no porque esperara a alguien, sino porque Lorna siempre decía que una casa oscura invitaba a la tristeza. No quería sentirme como un fantasma en mi propia casa. Una mañana sonó el teléfono, no el móvil, sino el viejo fijo que tenía por costumbre. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. La voz de Erin llegó, tensa y quebradiza. «Papá, ¿dónde estás?» «En casa». Hubo un largo silencio. Luego, «¿Por qué no dijiste nada? Simplemente desapareciste. Pensamos que había pasado algo». «¿Quieres decir que tenías miedo de que algo no sucediera?» Se quedó sin aliento. «Eso no es justo». Creo que es lo primero que digo con justicia en mucho tiempo. Otra pausa. Luego su voz se suavizó, como si volviera a ser la versión de sí misma que una vez se sentó en mi regazo con las rodillas raspadas y algodón de azúcar. «Estaba preocupada por ti». «No», dije en voz baja. «Te preocupaba quedarte sin tiempo». La línea se cortó poco después. No volví a saber de ella durante semanas. Luego llegó la carta, sobre grueso, formato legal. Una solicitud de tutela de emergencia presentada por Brad y Erin Hollander, alegando problemas de memoria cada vez más graves, incapacidad para administrar las finanzas y episodios de confusión y paranoia. Incluso incluía una declaración firmada por Howard, el supuesto especialista cognitivo, y una lista notariada de incidentes, la mayoría de los cuales eran pura ficción. Había referencias a cosas que nunca había hecho: deambular de noche, extraviar medicamentos, llamar a Erin por el nombre equivocado. Todo presentado meticulosamente en un tono clínico, diseñado para disfrazar la traición como preocupación. Pero estábamos listos. Richard ya había presentado nuestra contrademanda y presentado las pruebas en video y los resultados de la evaluación. Cuando se fijó la fecha del juicio, me dijo que no necesitaba comparecer en persona, a menos que quisiera. Dije que sí. Quería que me vieran de pie, hablando, recordándolo todo. El día de la audiencia llegó envuelto en una grisura implacable.
Una fina llovizna difuminaba los bordes de los edificios y las ventanillas de los coches, como si el mundo mismo no estuviera seguro de querer ser visto con claridad. Llegué al juzgado temprano, 1 hora antes de la sesión programada, con el traje que me había hecho a medida 25 años antes para la boda de Mason. Me quedaba más holgado, pues mi figura había cedido gran parte de su musculatura al paso del tiempo, pero aún conservaba su forma, aún me recordaba quién era y quién había sido. Richard me recibió en la entrada principal, paraguas en una mano, maletín en la otra, con la expresión tan indescifrable como siempre. ¿Estás listo?, preguntó. He estado lista desde la noche en que me pusieron pastillas en el jugo de naranja. No volvimos a hablar hasta que entramos en la sala, una cámara sosa y con eco, con una alfombra beige opaca y una bandera estadounidense ondeando cerca del estrado del juez. La audiencia estaba a puerta cerrada, dada su naturaleza, pero eso no disminuía la carga de la sala. Erin y Brad estaban sentados en la mesa de enfrente, flanqueados por un abogado joven y demasiado confiado, con un pañuelo de bolsillo demasiado grande para su chaqueta. Erin parecía más delgada de lo habitual, con el rostro pálido y sereno, de una forma que me decía que había ensayado este momento 12 de veces. Brad no me miró. Estaba sentado con la mirada fija al frente, la mandíbula apretada y el pie temblando bajo la mesa. La jueza, una mujer de mirada penetrante, de unos 60 años llamada Marla Kinley, entró con paso rápido y tomó asiento. El alguacil pidió silencio y comenzó el procedimiento. Su abogado habló primero, exponiendo sus preocupaciones con una solemnidad practicada que logra sonar a la vez deferente y condenatoria. El señor Ashcroft, dijo, ha mostrado signos de deterioro progresivo de la memoria, deterioro del juicio y pensamientos delirantes. Mis clientes, su hija y su yerno han intentado cuidarlo con compasión y discreción, pero los acontecimientos recientes los han obligado a actuar. Temen por su seguridad, y aún más importante, por la seguridad de sus finanzas. Solicitan una tutela temporal con la intención de brindarle protección a largo plazo. Luego llamó a Erin al estrado. Juró, se enderezó y comenzó lo que solo podría describirse como una actuación, llena de pausas mesuradas, inflexiones llorosas y miradas ocasionales hacia mí que mezclaban preocupación y angustia. Describió los supuestos incidentes: olvidar nombres, dejar la estufa encendida, andar descalza afuera en plena noche, alegando que alguien lo observaba. Incluso mencionó arrebatos violentos, aunque no pudo dar ejemplos. En un momento dado, rompió a llorar, secándose los ojos delicadamente con un pañuelo de papel. «Amo a mi padre», dijo, con la voz apenas quebrada para sonar auténtica. «Esto no es fácil, pero no puedo verlo deteriorarse sin hacer algo. Él me crió. Le debo seguridad, aunque no la quiera». Brad me siguió. Su testimonio fue más frío, más práctico. Habló de finanzas, de retiros irregulares, de documentación faltante y de preocupaciones por fraude. Insinuó que había sido víctima de estafas en línea y que me estaba volviendo cada vez más paranoico. Dijo que los acusé de robar sin ninguna prueba. El juez escuchó en silencio, anotando alguna que otra nota. Entonces, Richard se levantó y pidió discretamente al tribunal que reprodujera una prueba documental. El alguacil insertó la memoria USB en el sistema de monitorización de la sala. La grabación llenó la pantalla. Erin entrando en mi habitación en plena noche, rebuscando entre mis papeles y tomando fotos. El intercambio con el falso especialista cognitivo, que ni siquiera mostró sus credenciales. La conversación susurrada en mi llave, el pasillo sobre la tutela y el acceso al banco. La sala quedó en silencio, salvo por las voces en el vídeo. Erin palideció. El rostro de Brad se ensombreció al reconocerlo. Cuando la pantalla se volvió negra,
Richard presentó con calma la evaluación neurológica, la declaración escrita del médico y la cronología de las notas que había estado tomando desde antes del viaje. Luego se volvió hacia mí y asintió. Me puse de pie y me dirigí al estrado. Me dolían las rodillas, pero no lo demostré. Levanté la mano, presté juramento y me senté. Me llamo Vernon Ashcroft. Puede que tenga 78 años, pero no estoy senil ni confundido. Lo que soy es una traición. Por mi hija y su esposo, quienes, con el pretexto de la preocupación, intentaron despojarme de mis derechos y mi independencia. Nunca me he puesto en peligro. Nunca he administrado mal mis finanzas. Y jamás, jamás, he pedido que me rescaten. Miré directamente a Erin. Lo que sí pedí hace años fue un lugar en la mesa, una llamada, una visita, algo de lo que solía tener con mi familia. En cambio, me convertí en un obstáculo, una carga incómoda. Así que planearon deshacerse de esa carga, pero no estaba lista para irme, y, desde luego, no estaba lista para que me borraran. Hice una pausa, con la voz firme, aunque la habitación parecía inclinarse hacia mí. Solicito a este tribunal no solo que deniegue esta petición, sino que comprenda que la edad por sí sola no equivale a incompetencia. Los lapsus de memoria no son demencia. La ira no es delirio. Y la sospecha, sobre todo cuando es fundada, no es paranoia. El juez Kinley me dio las gracias y luego hizo un receso para deliberar. La sesión duró 23 minutos. Al regresar, no dudó. Se deniega la solicitud de tutela. Las pruebas presentadas indican no solo plena capacidad mental, sino también engaño activo por parte de los solicitantes. Este tribunal considera que el intento de establecer la tutela no se hizo de buena fe. Además, remitiré este caso para una posible investigación por explotación de personas mayores. Erin se quedó sin aliento. Brad finalmente me miró, y su rostro reflejaba puro odio. De vuelta afuera, Richard me estrechó la mano. «Ganaste», dijo. «No gané», respondí. «Sobreviví». Pero algo en mí cambió. Esa noche, sola en casa, preparé té y miré la foto de Lorna. Podía oír su voz, casi sentir su mano en mi hombro. No lloré. Ya no quedaba pena. Solo el silencio tras una tormenta. En las semanas siguientes, tomé medidas. Cambié de entidad bancaria. Trasladé mis ahorros a cuentas protegidas. Reescribí mi testamento, dejando instrucciones claras sobre lo que sucedería después de mi muerte. Nada que involucrara a Erin ni a Brad. Vendí la casa y compré un pequeño apartamento en una comunidad de jubilados a 2 condados de distancia, con otro nombre. No dejé ninguna dirección de reenvío. Solo Richard sabía cómo contactarme. Un mes después, recibí una carta certificada del abogado de Erin solicitando una conversación de reconciliación. Nunca la abrí. La quemé en el fregadero, viendo cómo las esquinas se convertían en cenizas. No me quedaba nada más que decir. El aire otoñal en Denton es diferente a los cielos calurosos de finales de verano. Es seco y tranquilo, impregnado de ese tenue aroma a hojas caídas y cambio. No del tipo caótico y dramático, sino del lento e inevitable cambio que ocurre, estés preparado o no. En mi nuevo apartamento, más pequeño y sencillo que la casa que Lorna y yo construimos juntas, me encontré rodeada de una quietud desconocida. Ni el tic-tac del reloj de pie, ni el crujido del columpio del porche. Solo el zumbido del refrigerador y el murmullo de la radio que tenía encendida casi todos los días, sintonizada en música clásica. No por un profundo amor por la música, sino por su firmeza, su estructura, su previsibilidad. No había hablado con Erin desde la audiencia. Después del fallo del juez, después de las imágenes, después de los informes de evaluación, después de que su rostro se desmoronara en tiempo real mientras su plan se desmoronaba ante el tribunal, no había vuelto a intentar llamar. Pensé que tal vez
ese era el final. Pero en familias como la mía, las cosas no siempre terminan en silencio. A veces terminan con un último y desesperado intento por recuperar la historia. Era mediados de octubre cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Nadie sabía dónde vivía ahora, salvo Richard, el administrador del edificio, y los servicios públicos. Me moví con cautela, mirando por la mirilla, y allí estaba. Erin, sin maquillaje, sin blazer, sin una calma refinada. Solo un suéter beige, ligeramente arrugado, y una bolsa de tela apretada contra su costado como un escudo. Se quedó inmóvil, como si supiera que la estaba observando y se negara a suplicar. Abrí la puerta lentamente, sin decir nada. «Hola, papá». Dejé que el silencio se alargara demasiado antes de responder. «¿Cómo me encontraste?» Llamé a Richard. Me lo contó solo después de que le dije que no estaba aquí para pelear. Esa no es su decisión. Lo sé, dijo en voz baja. Pero me alegro de que lo hiciera. No me hice a un lado. ¿Qué quieres? Hablar. Parecía mayor que hacía un mes. No en apariencia, sino como se ve la gente cuando su arrogancia se ha desprendido y reemplazado por algo menos seguro. Sus ojos estaban cansados, la piel ligeramente morada bajo ellos. Siempre se había enorgullecido de parecer serena, de ser la persona más preparada en cualquier lugar. Ahora no parecía preparada. Después de una larga pausa, di un paso atrás y abrí la puerta más ampliamente. Nos sentamos en la pequeña mesa de comedor junto a la ventana. La luz de la tarde se filtraba por las persianas en franjas oblicuas, pintándonos de sombras y calor alternados. No le ofrecí té. No me lo pidió. «Sé que no me debes nada», empezó. «Sé que probablemente me odias». Negué con la cabeza lentamente. «No te odio, simplemente ya no creo en ti». Ella asintió, como si hubiera ensayado esa posibilidad y no tuviera réplica. Vine a disculparme, y no solo de esa manera superficial en que la gente se disculpa cuando la pillan. He pasado mucho tiempo intentando entender por qué hice lo que hice. Eso suena como el comienzo de una justificación. No lo es, o quizás sí, ya no lo sé. Solo puedo decirte que entré en pánico. Brad perdió mucho dinero el año pasado. Inversiones, negocios inmobiliarios. No estábamos tan bien como lo hacíamos parecer. Y te miré, sentado solo en esa casa, viendo los mismos programas de televisión, leyendo el mismo periódico, y pensé, ¿qué más da? No usa el dinero, apenas gasta. Vive como si ya estuviera medio perdido. Lo sentí como una bofetada fría. No respondí. Empecé a decirme que sería mejor para ti. Continuó. Que gestionaríamos tus asuntos con responsabilidad. Que te protegeríamos de que se aprovecharan de ti. Pero la verdad es que éramos nosotras las que nos aprovechábamos. No sé cuándo se me ocurrió ese cambio, pero así fue. Me convencí de que no pasaba nada. ¿Y ahora? Ahora vivo en una casa que no puedo pagar, con un hombre que apenas reconozco y un padre que no me habla. Y me doy cuenta de que he construido una vida a base de ilusiones, que la familia se puede calcular, que el amor es una especie de transacción. Ella miró sus manos, como si las líneas de sus palmas pudieran darle mejores respuestas que yo. «No te pido perdón», dijo finalmente. «Solo quería que lo supieras de mí». Nos sentamos en silencio otra vez. El radiador hizo un clic, un sonido agudo en el apartamento. Por lo demás, silencioso. «Les mentiste a los médicos», dije. «Te inventaste síntomas, intentaste robarme la vida». Ella se estremeció pero no discutió. «Te sentaste en el tribunal y lloraste cuando te lo pedían, y luego te diste la vuelta y te quedaste sorprendida cuando no funcionó. ¿Sabes cuántas noches pasé despierto preguntándome si me estaba volviendo loco? No por la edad, sino porque mi propia hija me trataba como a una paciente». «Lo sé». «No, no lo haces.
dije. Porque si lo hicieras, no habrías venido. Me habrías dejado solo para construir la paz que me queda. Ella tragó saliva con dificultad. Tienes razón. Y aún así viniste de todos modos. Porque todavía quería intentarlo. Me recosté en la silla y exhalé lentamente. El amargor en mi boca ya no era tan intenso como antes. Ahora era solo un residuo, como el regusto de una vieja pena. ¿Sabes qué es lo peor?, pregunté. Ella miró hacia arriba. Me arrebataste la certeza. Durante semanas desconfié de mis recuerdos, de mis pensamientos. Me arrebataste lo único que te deja la edad, la dignidad de tu propia mente, y me hiciste cuestionar si aún era mía. Lo lamento. Lo sé. Ella se puso de pie, lentamente, doblando su bolso bajo el brazo. No volveré, a menos que tú quieras. Asentí una vez, no en señal de invitación sino de reconocimiento. En la puerta se dio la vuelta. Mamá me habría odiado por esto. Miré por la ventana. Los árboles empezaban a enrojecerse y curvarse. No, dije en voz baja. Se le habría roto el corazón. Y luego ella se fue. Esa noche caminé por el pasillo de mi apartamento, saludando con la cabeza a los pocos vecinos que había llegado a conocer. Un hombre llamado Claude, con un schnauzer miniatura. Una mujer llamada Beverly, que jugaba al bingo los martes. No les conté nada de mi visita. No les conté nada en absoluto. Regresé a mi apartamento, me preparé un sándwich de queso a la plancha y vi las noticias sin enterarme de nada. Más tarde, me senté y escribí una carta, no a Erin, sino a Hazel y Adam, mis nietos. Les conté una versión de la historia, más tierna y metafórica. Les hablé de los límites y de la diferencia entre el amor y la posesión. No culpé directamente a su madre, pero les dejé claro que el silencio tenía consecuencias. La dejé sin firmar, con fecha y guardada en una caja con el resto de mis documentos, de por si acaso. Algunas historias no terminan con un estallido ni una confesión. Terminan con una pausa, un alejamiento y la silenciosa recuperación de algo perdido. El invierno llegó temprano ese año, como si el cielo mismo intentara silenciar el mundo. La primera escarcha cubrió los cristales de mi apartamento a finales de noviembre, y los árboles del patio perdieron sus hojas de golpe, como si estuvieran demasiado cansados para aguantar. Dentro, la vida se acomodó a un ritmo que no sabía que necesitaba. Empezaba cada mañana con un paseo lento por el complejo, saludando con la cabeza a las caras conocidas. Me apunté a un club de lectura. No hablaba mucho, pero escuchaba. Empecé a cocinar de nuevo, comida de verdad, de esas que se preparan en más de una olla. A veces me sorprendía tarareando mientras pelaba manzanas o sazonaba un asado. No era alegría, no exactamente. Era algo más tranquilo, más constante, una recuperación. No volví a hablar con Erin. Su número seguía en mi teléfono, no bloqueado, pero intacto. Una reliquia, como una llave vieja que ya no encaja en ninguna cerradura. Hubo momentos en que quise llamarla, en Nochebuena, cuando las luces parpadeaban fuera de mi ventana, o cuando el nieto de un vecino pasaba corriendo por mi puerta gritando, «¡Abuelo!», pero no lo hice. Porque ahora entendí algo que antes no había entendido. El perdón no siempre se trata de reconciliación. A veces es solo cerrar un libro, una decisión de no releer el mismo capítulo. Envié la carta a Hazel y Adam a mediados de diciembre, sin remitente ni remitente, solo un sobre limpio con sus nombres escritos con mi antigua caligrafía de ingeniero. Pulcra, cuidadosa, exacta. No sé si la leyeron, no sé qué les contaron sobre lo sucedido, pero quería que tuvieran algo de verdad en sus manos, aunque viniera envuelta en metáforas. Vi a Brad en las noticias una vez, no por nada escandaloso, solo por una foto de fondo en una conferencia de negocios local. Parecía igual.
Cabello engominado, mandíbula apretada, apretón de manos en el aire. No sentí nada, ni rabia ni miedo, solo una leve indiferencia, como la que se siente al ver la foto de alguien detrás del cual te sentaste en el instituto. Aún así, conservé la cámara de niñera. Está en el cajón de mi mesita de noche, junto a mi pasaporte y una lista de contactos de emergencia. No porque piense volver a usarla, sino porque su presencia me recuerda algo que nunca quiero olvidar, que la pasividad puede ser una muerte lenta. Esa confianza, una vez convertida en arma, no se recupera de la misma manera. Ahora voy a la biblioteca todos los jueves. Hay un club de ajedrez, en su mayoría hombres mayores como yo, con dedos torcidos y voces lentas. No hablamos mucho mientras jugamos, pero encuentro una extraña paz en el suave crujido de la madera contra la madera, las largas pausas, la risa ocasional ante una jugada inesperada. La semana pasada, un hombre llamado Walter se acercó y me dijo: «No eres de por aquí, ¿verdad?». Sonreí. «Ya no», respondí. Algunos creen que el aislamiento es el enemigo de la vejez, que todos necesitamos hogares bulliciosos llenos de risas, nietos y guisos. Pero yo he llegado a creer algo más. El aislamiento no es el peligro. El peligro es la proximidad sin cariño. Voces familiares que hablan con manipulación. Cenas familiares servidas con expectativas en lugar de amor. Prefiero tomar sopa sola en silencio que trinchar pavo en una mesa donde me borran con cada bocado. Hay momentos en los que todavía extraño a Erin. No a la mujer que es ahora, sino a la niña que una vez fue. La chica que me daba sus dibujos y me preguntaba si podía colgarlos en mi oficina. La adolescente que me daba chocolate a escondidas cuando Lorna me prohibió los dulces después de mi análisis de colesterol. Esa versión de ella aún vive en mí, pero como un recuerdo, no como una esperanza. Y creo que así es como a veces funciona la sanación. No reconstruyendo el puente, sino aprendiendo a vivir en tu lado del río. No estoy amargado, no estoy enojado. Soy algo más complejo que eso, una especie de paz vigilante, una dignidad serena recuperada tras una tormenta que pretendía destrozarme, pero que en cambio reveló quién seguía siendo yo, bajo el desgaste de los años y el silencio. Ya no temo perder la cabeza, porque me aferré a ella cuando más importaba, cuando mis seres queridos intentaron convencerme de que ya la había perdido. Ahora, cada noche, me siento junto a la ventana con una taza de té y un cuaderno. A veces escribo, a veces no. Pero la luz siempre está encendida, y si alguien pasara y levantara la vista, vería que sigo aquí. Sigo pensando, sigo completa, sigo siendo yo.